Bulgaria es un país que muy poco habla el inglés. Tienes que usar un traductor, pero las personas tampoco hablan inglés, solamente en muy pocos sitios. Por eso es que estoy en este lugar. Llevo casi 45 minutos tratando de comer, no puedo leer el menú. Una de las cosas más interesantes de Bulgaria es que el búlgaro, para decir así, está diciendo que sí. Y si dice así, está diciendo que no. This is a vape store? Okay. This is a restaurant? No. Okay, thank you. Estoy en Sofía, la capital de Bulgaria. Dicen que es la ciudad de Europa más barata para vivir, comer y viajar. Aquí todo está escrito con un alfabeto distinto, el cirílico. Y entenderse no es fácil, pero justo es lo que la hace fascinante. Hoy te voy a mostrar los sitios más emblemáticos e icónicos de esta bella ciudad llamada Sofía, la capital de Bulgaria. Empiezo el día en el famoso Senski Bazar, el mercado de las mujeres, que se llama así porque hace más de un siglo solo ellas podían vender aquí. Hoy es el mercado más grande y económico de Sofía. Aquí todo cuesta menos de la mitad que en otras capitales europeas. A continuación, el famoso mercado de las mujeres. A pesar de que Bulgaria pertenece a la Comunidad Europea en cuanto a estadías, no lo hace de manera terrestre. Si vas a visitar Bulgaria por avión, procedente de España, de Italia, de cualquier país que ya hayas hecho la entrada, vas a entrar sin problema con un vuelo doméstico, pero si vas a entrar por carretera, sí tienes que hacer migración. A pesar de que pertenece a la Comunidad Europea, no se rige por el euro, se rige por su moneda local de nombre levas. Y para que tengas una idea, una leva son aproximadamente 0,60 centavos de dólar. Es la capital más económica de toda Europa, sin embargo, marcas internacionales se mantienen el mismo precio estándar porque ayer fui de compras a un centro comercial y prácticamente todo está igual. La parte positiva es que estás exento de taxes e impuestos. Por el precio de tu levas, que es aproximadamente 1.40 dólares americanos, compré toda esta bolsa de uvas. Las lavé un poco, no vayan a pensar que me las estoy comiendo así. Y no te imaginas las uvas tan deliciosas, el sabor de lo dulce que son. Son como unas uvas mini. Porque tienen un toque leve de ácido, pero muy dulce. Y son como crujienticas. Demasiado bueno. You speak English? Huh? You speak English? English. Grapes? This is for you, okay? God bless you. Poco suelo de grabar ese tipo de acciones. Venía caminando por aquí, me senté en un banquito, terminé de comer las uvas y estoy en el pleno mercado de las mujeres. Y ese señor tiene una mirada de tristeza. Está vendiendo 2 cajitas de veneno para ratas. La cara de hambre es inevitable, pero un señor con una cara bondadosa. Pasaron 2 policías, lo trataron mal, que se fuera, que él no tenía permiso para vender. Y por lo que pude entender, él le dice que tiene que comer. Policías insistentes, se fueron. Al rato viene un señor y le da un pan. Bueno, muchas veces nos quejamos, muchas veces nos desesperamos por situaciones difíciles y no sabemos realmente la necesidad que están pasando algunas personas en la calle. Ese señor está tratando de ganarse la vida honradamente, pero quizás no tiene para invertir, para comprar algún producto. Así que bueno, le dimos las uvitas y le dimos unos 20 euros, que aquí es bastante, y por lo menos me llevo la conciencia de que ese señor va a comer hoy, mañana y quizás pasada. Si no tiene otras cosas que pagar, por supuesto. Haz el bien y no mires a quién, gente buena. He venido a uno de los sitios más interesantes aquí en Sofía en cuanto al tema religioso. Y es que en ningún otro lugar de Europa las 4 religiones, una de las 4 más famosas, comparten la misma manzana. Aquí una mezquita, una iglesia ortodoxa, una católica y una sinagoga viven literalmente puerta con puerta.
Sofía es la prueba viva de que la diversidad puede convivir en paz. Y les admito, es la primera vez que yo veo esto, algo muy interesante. Y este lugar es conocido como el cuadrilátero de la tolerancia religiosa. Este lugar es conocido como el complejo arquitectónico de la antigua Serdica y representa una antigua ciudad romana fundada en el siglo I después de Cristo, sobre la que más tarde se construyó la Sofía moderna. Las ruinas fueron descubiertas durante la construcción del metro y hoy se pueden recorrer entre pasillos de vidrio y piedras. Incluye restos de calles, viviendas y temas romanos, fragmentos originales de las murallas y los mosaicos, integración moderna con las pasarelas y paneles informativos. Interesante, esto se encuentra exactamente en todo el centro de Sofía. Debe ser súper interesante y maravilloso para las personas de la obra del metro que encontraron una ciudad romana del siglo I. Es algo que de verdad asombra. Y caminar por aquí, no te imaginas la energía que se siente. Es transmutarse al pasado, gente buena. Te presento el famoso cuadrilátero de la tolerancia religiosa, empezando por su iglesia ortodoxa Sveta Nedelya. Una belleza de iglesia. Poco menos de una cuadra se encuentra la mezquita de Ban Yabachi. En su parte izquierda está la sinagoga de Sofía y aquí está la iglesia católica de San José, justo al lado de la iglesia ortodoxa, el cuadrilátero de la tolerancia religiosa. Estas joyas arquitectónicas que se encuentran detrás de mí son íconos emblemáticos que tienes que visitar en Sofía, Bulgaria. Principalmente tenemos este edificio que es la sede del primer partido búlgaro, hoy en día es la sede de la Asamblea Nacional. Luego tenemos a su mano derecha el famoso edificio del Consejo de Ministros. Son joyas arquitectónicas que se encuentran aquí en Sofía y que tienes que visitar. Hay una ciudad en Europa que casi nadie tiene en su lista, y eso curiosamente es exactamente lo que hace tan interesante. Sofía no te recibe con una fanfarria, te recibe con un mercado, el mercado de las mujeres, así lo llaman, un lugar donde aprendes desde el primer minuto, que en Bulgaria las cosas no funcionan como en ningún otro lugar del mundo. Cuando alguien mueve la cabeza de lado a lado, está diciendo que sí, y cuando alguien asiente, dice que no. Al principio parece un chiste, después te das cuenta que llevas 10 minutos respondiendo todo al revés. Eso es Sofía. Un lugar que te obliga a soltar tus esquemas desde el momento en que llegas. Y cuando sales del mercado y empiezas a caminar, pasa algo que no muchas ciudades del mundo pueden ofrecerte. En menos de 500 metros se cruzan 4 religiones, una mezquita, una sinagoga, una catedral ortodoxa y una iglesia católica. Todas conviviendo sin dramatismo como si siempre hubiese sido la manera natural de hacer las cosas. No hay carteles que lo expliquen, no hay un tour organizado, solo está ahí, como parte del paisaje normal de una ciudad que ha visto pasar demasiada historia como para sorprenderse de algo. Sofía no es la capital más bonita de Europa, pero puede que sea una de las más honestas. Bueno, gente buena, hace mucha hambre. Antes de mostrarte qué voy a comer, quiero explicarte algo. Bulgaria es un país que muy poco habla el inglés. Ellos son muy arraigados a su cultura y a su alfabeto cirílico. En la calle, normalmente cuando visitas países europeos, países de habla diferente al inglés, ellos siempre por el turismo colocan sus nombres en inglés y sus nombres en su idioma local. Esto no pasa en Sofía, esto no pasa en Bulgaria, así que va a ser bastante difícil para que te puedas guiar. Me ha pasado, sobre todo el GPS, pedir los métodos de traslado son bastante complejos. Tienes que usar un traductor, pero las personas tampoco hablan inglés, solamente en muy pocos sitios. Por eso es que estoy en este lugar. Llevo casi 45 minutos tratando de comer, no puedo leer el menú y vi este lugar que es como un restaurante general clásico y aquí estoy. Aquí sí el menú está en inglés. Pero está preparado, si vas a comer comida local, como yo muchas veces lo hago, para mostrarte cuáles son las comidas típicas, cosa que no pasa aquí, porque es un restaurante internacional, manejar el traductor para el alfabeto cirílico.
Para mostrarte un poco el menú, bastante económico. Por ejemplo, empecemos con las pastas. Hay pastas de 6 euros, de 9 euros. Hay ensaladas de 3 euros, de 4 euros. Yo pedí porque soy fanático de la carbonara, de la pasta a la carbonara, y me salió en 10.69. Pero si volvemos aquí está la lista de vinos, sí los veo bastante caros, pero la comida, que es lo importante, es muy económica. Un promedio de 9 a 11 euros puedes comer una muy buena comida. El menú de cócteles, que es un pasaporte, Spaghetti Kitchen, y aquí visualizas todo lo que son los cócteles que tienen. Por ejemplo, el Aperol Spritz, que es muy famoso, 8 euros, está bastante costoso. Un Gin Cup, 8 euros. Las bebidas alcohólicas sí son costosas, pero la comida es económica. Un Aperol Spritz en sus mejores sitios en Roma vale 4 euros. A pesar de que los platos son económicos, la comida viene en porciones pequeñas. Sin embargo, es algo totalmente aceptable. Esta es la pastica que vamos a comer hoy. Así que prevenido cuando vengas a Bulgaria. Una de las cosas más interesantes de Bulgaria es que el búlgaro, para decir así, está diciendo que sí. Y si dice así, está diciendo que no. Es totalmente cierto. Lady, this is a vape store? Yes. Okay. This is a restaurant? No. Okay, thank you. Así hacen cuando dicen sí, es no. Y cuando hacen no, es sí. Pendiente en Bulgaria. Uno de los sitios más animados en cuanto a comida, tiendas y ocio en general es el famoso Boulevard Vitocha. Es un bulevar inmenso, aproximadamente de 2 kilómetros, donde vas a encontrar cientos de restaurantes, cientos de cafés, muchísimas tiendas para que puedas hacer alguna compra o simplemente a ver la cultura local. Es un sitio muy divertido, especialmente en la noche, que vas a disfrutar. Es bastante cómico y curioso, ya me ha pasado varias veces, pero de que vas a preguntar algo y te responden no o sí. Sobre todo si estás distraído y haces la pregunta, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? Parte de conocer las culturas diferentes, gente buena. Pensamos que muchas veces se rige todo a través de nuestras culturas y cada país, cada continente tiene cosas distintas, cosas interesantes. Así que es válido que digas no y sí. Hemos llegado al final de esta primera parte por este bulevar encantador, súper relajante, de esta maravillosa ciudad, Sofía, la capital de Bulgaria. Les confieso que vine por venir, pero me llevo una excelente impresión. Es una ciudad súper limpia, maravillosa, encantadora, muy moderna, muy tradicional a lo antiguo en cuanto a sus estructuras. En el principio se me pareció mucho a Italia, pero no te vas a arrepentir de venir a visitar este lugar y sobre todo con lo económico que es. Vamos a aprovechar aquí el semáforo porque aquí se respetan muchísimo las reglas. Así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal, activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo destino.